las personas que nos ven. Somos el equipo de los superconocidos, conformado por Pablo, Brady y su servidor Carlos Antonio. Y a continuación presentaremos la práctica 2, filtros pasaltas Puller de segundo orden y orden N. Muy bien, a continuación presentaré la primera configuración, la cual, como ya lo habíamos trabajado en trabajos anteriores, pues veremos el filtro con una frecuencia de corte de una década antes, la frecuencia de corte y una década después de dicha frecuencia. Muy bien, nuestra frecuencia de corte es de 2 kHz, por lo tanto una década antes será de 200 Hz. Proseguiremos a ver la simulación, la cual tenemos por aquí. Y viendo nuestra pantalla podemos ver, gracias a las gráficas mostradas, que nuestra señal no está atenuada aún. Y esto se debe a que nuestro filtro no permite el paso de señales bajas. Ya que lo podemos ver aquí, nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida máxima, ¿no? Muy bien. Proseguiremos a cambiar los valores de nuestra frecuencia de corte. Una disculpa. Muy bien, podemos ver que se está transmitiendo y notamos un cambio en nuestros voltajes de entrada y salida. Podemos ver que cambió en nuestra atenuación. Proseguiremos. La frecuencia de corte. Nuestro filtro está dejando pasar frecuencias altas. Muy bien, proseguiremos en nuestro diagrama de Bulnes. Podemos apreciar que nuestra magnitud, de cierta manera, lleva un aumento uniforme y después presenta una ligera continuidad. Sin embargo, podemos ver que se comienza a disminuir el valor, ¿no? Y en nuestra fase, todo lo contrario, lleva una continuación, aunque una ligera inclinación hacia disminuirse, ¿no? Encontramos una caída, la cual continúa, pero no tan pronunciada como la anterior. Gracias. A continuación se analizará la configuración 2 de un filtro pasaltas de componentes iguales tipo Buder. Para llevar a cabo el análisis se tomarán tres valores en cuenta. Uno que corresponde una década antes de la frecuencia de corte, otro a la frecuencia de corte y otro una década después de la frecuencia de corte. La primera gráfica que estamos observando corresponde a una década antes de la frecuencia de corte. Aquí podemos observar cómo la señal se atenúa completamente. Y esto puede deberse a que como nuestro filtro está diseñado para dejar pasar señales altas, cuando este tiene señales bajas no las permite transmitir.
Ahora veremos lo que sucede cuando tenemos la frecuencia de corte. Cuando estamos en la frecuencia de corte, como podemos observar, cuando estamos a la frecuencia de corte, nuestra señal deja de estar atenuada y empieza a transmitir el filtro. También podemos ver un cambio en el voltaje, pasando de 2 volts en la entrada a 2.23 volts como máximo en la salida. Ahora veremos cuando es una década después de la frecuencia de corte. Aquí, como podemos observar en la gráfica, nuestra señal de voltaje resulta ser aún más grande que cuando estaba en la frecuencia de corte. Ahora, en esta ocasión, pasamos de 2 volts en una máxima de nuestra entrada a 3.13 volts en máxima a nuestra salida. Ahora procederemos a hacer el análisis correspondiente del diagrama de Bohm. Anoche me dijiste que tenías más información sobre el libro y entonces... También te dije que yo te iba a dar esa información personal. Bueno, entonces dime a qué hora y en dónde nos vemos. ¿A qué hora? En mediodía. Sí, en mi departamento. Voy a estar ahí a las 8. Ahora podemos observar nuestro diagrama de Bohm que corresponde a nuestro filtro. Si podemos observar, cuando llega a una cierta frecuencia, nuestro filtro tiende a disminuir, tiende a tener una curva y esta disminuye. Y sin en cambio, cuando lo estamos viendo en la parte del voltaje, cuando llega a una cierta línea, a un cierto valor, nuestro voltaje sube y de ahí se mantiene en línea recta. En esta configuración estamos mostrando un pasaaltas de orden 6. En esta ocasión tenemos una frecuencia de corte de 100 Hz. Como usualmente lo hemos hecho con las prácticas anteriores, hemos mostrado una década anterior durante la frecuencia de corte y una década después. Para este caso lo vamos a mostrar. Vamos aquí y corremos. Nos vamos a nuestro oscilador. Estamos viendo que en una frecuencia tan baja tenemos de entrada casi 2 volts y de salida como 35.4 milivolts a una frecuencia de 10 Hz. Si nos vamos ahora a la frecuencia de corte, que es de 100 Hz, ya empieza a oscilar nuestra salida. Tenemos una máxima de 2 volts en la entrada y una de salida de 1.6 más o menos a 100 Hz. Ahora nos vamos a 1 kHz, que serían 1000 Hz. Igual oscila nuestra salida. Estamos viendo que tiene una ganancia o sea, casi están más o menos a la par en la entrada y la salida. Modificamos nuestra señal. Ahí podemos ver que aquí están en entrada 2 volts y de salida 1.94-95. Ahora, para ver con mayor claridad el comportamiento de nuestra pasaaltas de orden 7, ya que este orden se dio por los cálculos que habíamos sacado anteriormente, vamos a verlo en nuestro diagrama de Bohm de su comportamiento. Lo corremos y como podemos ver durante el paso de la frecuencia nuestra magnitud crece, se mantiene estable y
llega a oscilar. Y en nuestro desfase tenemos un desfase alto y llega a oscilar de manera en la que baja y vuelve a subir.